Es el ideal de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ese es el ideal de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona cree en Cristo, en cuanto a los ministerios del Espíritu Santo que hemos visto y hemos estudiado de manera concienzuda, ¿sí? Detallada también, hemos visto la importancia que hay al momento de creer de la persona que ha sido salva, ¿no? Ha nacido de Dios, fíjense en los tiempos del verbo, ¿no? Ha nacido, ha sido habitado por el Espíritu Santo, morada, ¿sí? Ha sido bautizado en un cuerpo espiritual que es la iglesia y ha sido sellado por su Espíritu Santo. Amén. Al momento de creer ha ocurrido una vez y para siempre. Todas las personas tienen esto, ni unos más ni unos menos. O sea que posicionalmente el salvo no es mayor ni menos que los apóstoles, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, posicionalmente hablando. Pero hay un tema de uno de los ministerios del Espíritu Santo que justamente es el séptimo ministerio, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es la espiritualidad verdadera? Y lo que no es. Bueno, lo que no es que decimos, bueno, eso es una segunda gracia, una segunda bendición, o como los cuáqueros que pensaban que era un poco de movimiento. No, no tiene que ver con sentir más, sentir menos. Tampoco tiene que ver con orar más, orar menos. Ni leer más las escrituras o menos la escritura. Tienen que ver con tres condiciones que se puedan desarrollar y a través de las escrituras las vemos. Tres condiciones que son necesarias para que esto pueda ser posible en nuestras vidas. Amén. Puede ser posible, más vale que sí. La llenura del Espíritu Santo la pueden vivir aquellos que presentan estas condiciones. Y estas condiciones son necesarias por medio de la cual podemos obtener la llenura. ¿Qué es la llenura? La plenitud del Espíritu Santo. Algunos hermanos están experimentando, tal vez no lo saben expresar, pero están siendo llenos por el Espíritu Santo. Cuando hay bendición, paz y gozo en el Señor, sobre todo, tiene que ver con una dependencia, con una rendición hacia Él. Amén. Entonces eso es lo que vamos a tratar hoy. El ideal de Dios, el ideal divino, es que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿O no es así? Es que Él nos dio todo lo necesario para esta vida y la piedad, dice el apóstol Pedro. ¿Y qué es la piedad? Adorad bien. Acuérdense, piedad es adorad bien. Cuando adoramos al Señor, no cantamos solamente, adoramos por lo que Él es. Sus perfecciones las tenemos acá. Tú eres santo, Señor, es eterno, ilimitado, inmutable. Amén, justo, fiel, amoroso. Lo tenemos acá, estamos adorando correctamente. Y todo lo que Él hace, Señor, me has dado la vida, me has dado la salud, la salvación de mi alma. ¿O no es así? Nos ha dado vida eterna en Cristo. Gracias por la obra efectuada. Estamos exaltando su nombre. Entonces, hacerlo correctamente implica una responsabilidad moral ante Dios. No es cantamos como queremos o oramos como queremos. ¿Ustedes escucharon la oración de esta niña? Aún ese respeto no choca porque lo hace tan sinceramente. Pero si yo lo escucho orar a usted así, olvídense. Pero ella lo hace tan sinceramente. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Gloria a Dios por los niños. ¿Amén? Y por aquellos que tal vez vieron que los niños algunos se cohíben. Oremos por ellos. ¿Sí? Que la próxima van a... Los soldados se tienen que levantar. ¿Es así o no? Y los papis están contentos de ver a los niños. Qué hermosa apertura. ¿De qué hablaron? De la Biblia, la revelación, lo que hace la Escritura. Destruye los pensamientos malos. El martillo. Los hace triza. Esa es la palabra. Qué hermoso, hermano. Efesios capítulo 5. Ustedes van a encontrar en su Biblia seguramente un título: Imitadores de Dios, hijos amados. Y está bien, está muy bien, está bien ese título. Hay títulos que te dirigen de manera perfecta al contenido, ¿no? Y hay otros títulos como que son, pareciera bastante rebuscados, porque no te da la fuerza de lo que está expresando. Pero este título está bastante bien. Creo que en las traducciones casi todo dice andar como hijos de Dios, andar como, ¿no? Como hijos de luz, como hijos amados, o sea que va bien. Lo que sí yo quiero decirle que el versículo donde me voy a detener va a ser el 17 y el 18. Pero voy a leer todos los versículos.
Voy a dar lectura de manera del 1 hasta el 21 inclusive, ¿sí? Dice, Efesios capítulo 5, no nos detenemos mucho en los aspectos de la carta, ustedes ya saben, hemos hablado mucho, pero en la parte práctica, ¿no? La parte práctica, el apóstol Pablo escribe de la cárcel, el primer encarcelamiento en Roma, año 64, ¿sí? Posiblemente. Y en mi opinión, es para mí la primera que escribe de esas que escribe Filemón, Filipenses y Colosenses. Efesios para mí es la primera que escribe. Porque tenían que ser leídas todas las cartas, ¿se acuerdan que eran cíclicas? ¿No? Y Pablo cuando se encarceló la primera vez, que no es que no la pasó tan mal como la última, ¿no? Estuvo 2 años, ¿se acuerdan? En su propia casa alquilada y tenía soldados que lo custodiaban. Pero la gente podía venir a visitarlo al Señor, a Pablo. Y él les hablaba del Señor y acerca del reino de Dios y todo lo demás. Pablo nunca dejó de hablar de Cristo. Y los que venían no eran solamente gentiles, venían muchos judíos. Así que vemos que no hay ninguna circunstancia difícil para no poder predicar del Señor Jesús. Pablo lo dice acá con una palabra, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué te sugiere eso? Aprovechar el tiempo, es redimir. Un hermano dio una apertura muy bien con la palabra en griego, mostrando que la palabra redimir justamente es rescatar, comprando oportunidades, aprovechando bien el tiempo. Así que vamos, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo nos amó, o os amó, dicen, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado, como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Hasta ahí lo que vamos a leer. Vamos al versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya implícitamente te dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. O sea que lo que va a hablar va a ser el amor, como hijos amados, y lo va a explicar. Dice, y andad en amor. Habla de conducta, de comportamiento. No me dice que pensemos en amor. Andad en amor es caminar, ¿sí? Y este andar podríamos decir que no tiene que ver con que empecemos a andar o comiencen a andar, sino que andar continuamente en amor. Sugiere un presente continuo. Más adelante vamos a ver que es un mandato expreso lo que el apóstol Pablo dice, sed llenos, o literalmente, dejar ser llenados continuamente por el Espíritu Santo. ¿Está bien? Fíjense que muestra a Cristo como mayor ejemplo por excelencia, y andad en amor así como también Cristo os amó. O sea, nosotros debemos caminar en amor así como Cristo también nos amó. Es muy raro, porque dice que andemos, que caminemos en amor así como Cristo nos amó. ¿Están entendiendo? ¿Están poniendo una conducta?
y después coloca ¿a quién? A Cristo. Pero como nos amó, y no explica más nada, sino que dice ahora, sí, ofrenda, quizá, ¿y qué es lo que hizo Cristo? ¿Cómo nos amó Él? Perfecto. Se entregó, y para entregarse, ¿qué tuvo que hacer? Despojarse, humillarse y obedecer al Padre. Nunca se olviden de esas tres cosas. Haya pues de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, se hizo carne. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose esclavo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se olviden de eso. ¿Cuál es el andar del cristiano? Despojarse, humillarse, ser obediente. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. No es vivir en victoria, como dicen muchos. No es recibir todas las bendiciones porque ya las tenemos en Cristo. La voluntad de Dios tiene que ver con sacrificio. Y esas tres palabras que recién dije. Muestra a Cristo, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma, olor fragante, olor que agrada a Dios. Esto agrada a Dios. Y si nosotros andamos con una vida de acuerdo a esto, que les dije, ¿va a agradar a Dios o no? Pero miren el contraste que hay en el versículo 3. Enseguida dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. No solamente por tema de pecados de que se hacen o a través del cuerpo como vehículo, sino que no se, la parte discursiva, ni se mencionen. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracia. Sustituí, hermano, sustituí, David, una palabra buena por algo malo. Cuando vienen pensamientos malos, vos tenés que ir a la Escritura para sustituir esos pensamientos y tienen que cambiar esos pensamientos. Y en nuestras acciones pasa lo mismo. Antes actuábamos de una manera, pero el Señor nos ayuda. Porque con certeza sabéis esto. Y va a explicar el versículo 5 al 7, la parte más difícil de la carta acá. Algunos pueden sugerir que está hablando de pérdida de salvación. No, está mostrando el contraste de las personas que son perdidos, están sin Cristo y no tienen el Espíritu de Dios. Eso es lo que le caracteriza a ellos. Miren, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra, une la avaricia con la idolatría. Interesante. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, explica. Por tanto, no seáis partícipe con ellos. O sea que acá hay dos grupos, las personas que no conocen a Cristo y los contrasta, pero está mostrando a los cristianos que sean cristianos maduros y espirituales llenos del Señor para no caer en descrédito y conducirse como cristianos carnales. ¿Por qué? Porque las personas no salvas no tendrán heredad en el reino de Cristo ni con Dios. ¿Se entiende? Pero los cristianos, ¿en qué les beneficia leer esta parte? En que pueden tener pérdida de recompensa y galardones por no tener una vida que agrada a su Señor. ¿Se entendió? Es un contraste. Si yo le pregunto, ¿cuál es la primera palabra que aparece después de andar en el versículo 2? Hay una preposición, ¿no? Andad. Bien, en amor. Andad en amor. ¿Y qué palabra aparece en el versículo 8? Importante. Bien, entonces luz. ¿Cómo cambió de la primera? Andad en amor y ser imitadores de Dios y coloca a Cristo. ¿Está bien? Ahora en luz, porque Dios es luz. ¿Quién dijo yo soy la luz? ¿Qué les parece? Yo soy la luz del mundo. Y nosotros reflejamos en la faz de Jesucristo, según 2 Corintios 4, la gloria de Dios. 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en la misma imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Está bien o no? Entonces la iglesia, cada uno de los miembros de Cristo, somos luminares en el mundo. Les guste o no. Con poca luz, muchas veces poca fuerza. Pero Dios dejó la iglesia como testimonio de Él hasta que Él venga. Y cuando una iglesia no emite luz, se apaga. Ya no hay testimonio de Cristo. Pero cuando la palabra de Dios está, hay testimonio de Cristo. Por más que tenga poca fuerza.
como la iglesia de Filadelfia. Amor, luz, impresionante. El versículo 7 dice, no participéis con ellos. ¿En qué? En todas las obras de la carne que le caracteriza a las personas que son o están bajo el maligno. ¿Se entiende? No participemos en estas. ¿Por qué? Antes éramos de las tinieblas. Y habla en un sentido de reino. Colosense que dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de... Pero no solamente nos trasladó, sino que los colocó en Cristo. Miren, no es que no cambió nomás de lugar, sino al reino del Hijo de su amor, donde hay paz, abundancia, bendición. O sea que cada uno de los hermanos potencialmente, estamos diciendo que tiene todas las bendiciones para vivir una vida abundante y no una bancarrota espiritual. No, yo no puedo, dicen algunos. Todos podemos ser llenados del Espíritu Santo muchísimas veces. ¿Está bien? Porque antes erais tiniebla, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si ustedes leen todo el contexto, ya se van dando cuenta qué está diciendo de por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué cosas son las que impiden el ser lleno del Espíritu Santo? Ya se dan cuenta. Generalizan diciendo el pecado. Está bien, obvio. Pero miren cuántas cosas pueden ser discursivas, emocionales, de la práctica del andar, del comportamiento. ¿Quién puede levantar la mano acá y decir que está fuera de todo esto? Nadie está exento, al contrario. De hecho, necesitados del Señor. ¿Qué dice el versículo 9? Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. O sea que lo explica. Porque cuando hay luz, ¿qué hace la luz? Recién decían los niños, lámparas a mis pies, alumbra el camino, y como dijo nuestro hermano hace mucho, y los pies. Entonces, ¿la luz qué hace? Expone, saca al descubierto. ¿La gente quiere que salga a la superficie su pecado? No, ni ahí. Y esta sí vale, ¿eh? Esta sí vale. No arriba con el Señor, ya con el Señor no vale. No hay un PowerPoint de todos mis pecados con el Señor, porque ya los perdonó. Pero acá vale, acá sí vale. ¿Les gustaría que yo pase en una proyección, y bueno, las mías también, todo lo malo que pienso y lo que siento y lo que no agrada a Dios acá, y que todos ustedes lo estén mirando? A mí no me gustaría. Me avergonzaría mucho las cosas que he pensado y que muchas veces pienso. Las cosas que no son originadas por mí, pero el enemigo en los sueños mete un montón de cosas en el campo de pensamiento y te quiere hacer sentir culpable de ciertas cosas que bueno, nada. Entonces ahí tenés que tener discernimiento, levantarte en nombre del Señor y decir, Señor, esto no es tuyo, esto no viene, no lo originé yo, en el nombre de Jesús. Y listo, tranquilo, levántate en el Señor. Pero cuando hay cosas que vos la estás originando, cuando estás seguido de tu concupiscencia y sabés, vos sos consciente que estás buscando eso, hay una posibilidad. La Biblia no dice que no vamos a pecar jamás, pero se puede evitar el pecado y nos dio los recursos. Y si aún hemos pecado, podemos restaurar. No es un tratamiento, hermanos, ni es en hora 12 ni hora 18. Hay una cura, hay que ir al Señor. Hay que humillarse. Hay que humillarse. Debemos humillarnos. Porque miren el fruto de la luz. ¿Cuál es el fruto de la luz? ¿En qué consiste? Miren, bondad, justicia y verdad. Ninguna persona del mundo, estoy diciendo, ni hablo de cristianos, quieren ser descubiertos de sus malas actitudes y accionar. Jamás. Los cristianos no deberíamos ser así. Los cristianos deberíamos ir corriendo al trono de la gracia para que Él descubra cada vez más aquello que no le agrada. ¿Me entienden? Porque la palabra es un espejo, recién lo dijeron. Y en espejo vos te mirás y ves lo lindo que sos por afuera. ¿Y por adentro qué? Examinando qué es lo que agrada al Señor. O sea, la luz expone todo y ahí, sobre todo lo de nuestra vida, Dios es el que aplica o acepta lo que se ofrece. ¿Se acuerdan? Decimos, nos vamos a consagrar a Dios. Palabra mal utilizada, no nos podemos consagrar a Dios. Dios es el único que acepta y aplica lo que se presenta. Y eso constituye que es consagrado a Dios, cuando es agradable delante de Él.
¿Me entiendes? Por eso cantamos esta canción. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y después yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Amén. Versículo 10 dice una palabra examinando. ¿Qué es examinar? ¿Qué es examinar? No tenga miedo. ¿Qué es examinar? Escudriñar. ¿Qué más? Ahora vamos mejor. No es solamente mirar, observar con detenimiento. Bien. Una introspección, un autoexamen. No es decir, claro, pero no es evaluar. Bien, mal. Es analizar. Un poco más. ¿Te analizaste antes de venir hoy? ¿Te hiciste un chequeo general? No, dicen ahí. Bueno, están a tiempo. Están a tiempo porque estamos delante de él. Su palabra está siendo expuesta, amén. Pero estamos a tiempo. Hay perdón. Porque la limpieza tiene que con purificar, limpiar. Y el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Y si él ya los perdonó todos, entonces él es el único que los puede limpiar. ¿Lo entendieron? Es muy importante, examinando qué es lo que agrada al Señor. Señor, hay cosas que no te agradan, hay una condición importante. Bien ahí. ¿Lo hizo, hermana, hoy? Demostramos bíblicamente lo que quiere decir, ¿no? Confesamos aquellos pecados que sabemos, ¿me entienden? Que somos conscientes que hemos pecado. No pedimos perdón por aquellos que no hicimos ni sabemos. Está hablando de que algo el Espíritu Santo te está amonestando. Tienes que confesar este pecado. Y la palabra homologueo, homos, lo mismo, igual. Logueo es de decir. Cuando confesamos decimos lo mismo. Y el dicho está bien, Dios no perdona justificaciones sino pecados. El tema que está mal en la parte B, porque Él ya los perdonó todos. Es para limpieza. Cuando el sacerdote, 29, versículo 4, era consagrado para el ministerio sacerdotal, era bañado enteramente una vez y para siempre. ¿Me siguen? Una vez y para siempre. Pero el Levítico 30, del 17 al 21, va a decir que los sacerdotes, para ofrecer el sacrificio, era matutino y vespertino. Mañana y tarde tenían que lavarse los pies y las manos. Diariamente. ¿Cuántas veces eran bañados una vez? Una vez. Y continuamente tenían que limpiarse. Ahí está el doble aspecto de la limpieza. Una vez fuimos bañados en la justificación cuando hemos creído. Y todas las veces tenemos que ir delante de Él por su palabra para ser limpios de nuestros pecados particulares. Amén. La vida llena del Espíritu y el andar digno del cristiano se refiere a la plenitud del Espíritu. No debe ser confundida con otro ministerio que ya hemos tratado. Cuando una persona ha nacido de Dios, que tiene el Espíritu Santo que ha hecho morada, que lo ha sellado, ¿no? Y que lo ha bautizado en un cuerpo. Ahora, esto es muy interesante. Fíjense, el apóstol Pablo toma Gálatas 3:27 y dice, porque fuiste bautizados en un cuerpo espiritual, ¿no? Primera de Corintios 12:13, porque fuiste bautizados, un bautismo fue, un bautismo, por un espíritu nos metió a todos, nos colocó en un cuerpo espiritual por medio de Cristo que es la cabeza. Cuando hablamos de Cristo hablamos de su muerte, sepultura y resurrección, Romanos 6. Pero miren qué interesante, bautismo y bautismo. Una sola vez nos bautiza en un cuerpo, en Cristo. ¿Está bien? Pero es muy distinto, no deben confundirse con la llenura. Porque ese bautismo ocurre una vez y me colocan donde en un cuerpo espiritual. O sea, que pertenezco a un cuerpo espiritual cuando me bautiza. Pero la llenura es distinto. Es cuando mi cuerpo le pertenece a Cristo. Vamos de vuelta. Cuando creemos, nos colocan en un cuerpo espiritual donde somos todos miembros y hermanos los unos de los otros por medio de la fe. Nos coloca, nos incorpora, nos mete, ¿sí? Pero la llenura del Espíritu por medio de la vivencia, de la vida abundante de Él, es cuando mi cuerpo le pertenece a Cristo enteramente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos pertenecen al cuerpo de Cristo? Todos los que han creído. Ahora,
¿Cuántos de ustedes pueden decir mi cuerpo le pertenece enteramente a Cristo? En la vida de experiencia hablo. Nadie dijo amén. Pero ahora sí, te animaste. Deberíamos decir, todo es tuyo, Señor. No es un poquito, es todo. No es una parte, te entrego una parte, todo, Señor. Mis pensamientos, mis emociones, voluntad, mi andar. ¿Está bien? Buenísimo. Versículo 11 dice, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Las obras de las tinieblas son manifiestas solamente a la luz de la luz. Valga la redundancia. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Si vos y yo nos prendemos en la forma de hablar como el mundo habla, eso avergüenza al Señor. Ya de vuelta trasladó el discurso, no solamente el caminar, pero cuando vos hablas de las cosas que los demás y te reís con el mundo, cualquier tipo de picardía, pero hablo de obscenidades sobre todo, cosas vergonzosas, dice, ¿no? No se metan, no nos metamos en estas cosas, al Señor no le agrada, no le agrada. Porque es vergonzoso, dice aún hablar. Versículo 13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Ahora, ¿por qué da este consejo? Porque es posible, es probable que algunos de nosotros estemos tentados en estas situaciones y caigamos en descrédito. Y después lo que son de las tinieblas, ellos van a seguir su rumbo, ¿ok? Pero nosotros que tenemos a Cristo y el Espíritu Santo, estamos haciendo algo en contra de Él. Y lo que estamos haciendo es no dejarle hacer lo que Dios quiere que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas, para nuestro beneficio. No estamos dejando hacer su ministerio. Ahora lo van a entender. Por esta razón dice, despierta tú que duerme, o despiértate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay un día donde el Señor nos alumbró. ¿Es así o no? ¿O nuestros ojos fueron iluminados al entendimiento, a su voluntad, a saber que nos eligió? ¿Cómo sabemos que nos eligió desde antes? ¿Cómo sabemos que antes del vientre de nuestra madre el Señor nos eligió? Sí, por su palabra, obviamente la revelación, pero porque el Espíritu Santo trajo eso. Si el Espíritu Santo no trae esa revelación a tu corazón y trae luz, ningún hombre en el mundo puede, escuchen, recibir ni concebir esa revelación, porque es por medio del Espíritu que se recibe. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, o sea que ninguna sabiduría humana puede llegar a recibir esto y obtenerla, por más esfuerzo que tenga. Solamente nos es dado a través del Espíritu Santo. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y hoy los días son malos y siguen siendo cada vez más malos. Sin embargo, dice aprovechando bien el tiempo. Los días son malos, pero aprovechando bien el tiempo. O sea que hay una responsabilidad de cada uno individual delante de Dios. ¿Y cómo hacemos todo esto? Porque fíjense, la ley de Moisés decía, haz esto y vivirás. Si no lo hacían, eran cortados de la tierra a los vivientes. No iban a entrar a Canaán. Pero no les proporcionaba el poder para poder hacerlo. ¿Nosotros cómo podemos realizarlo esto? Solamente por el poder del Espíritu Santo. Si nos dice, haced esto o haced aquello, somos nosotros que tenemos que hacerlo. Pero es el Espíritu Santo obrando en y por Él, a través nuestro. ¿Y qué parte nos toca a nosotros? Permitirle, ofrecernos, presentarnos delante de Él. ¿Ok? ¿Qué es insensato, hermanos? ¿Qué es una persona insensata? Saber hacer lo bueno, según Proverbios, literalmente, y no hacerlo. O sea, podemos conocer, ser muy inteligente, pero la sabiduría la aplica. Sería esa, ¿no? Bien, acá lo explica clarito, no hace falta ni exégesis, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Quiere decir que si los días son malos y yo me acomodo a las personas que están en tiniebla, ustedes antes eran así, ahora ya no más así. O sea, quiere decir que dentro de los dos cristianos que hay en la Biblia, como dos, sí, porque hay dos clases. Los espirituales que son desarrollados y maduros o que avanzan, no importa, pero avanzan, se levantan en el Señor.
y los carnales. Y esto hay que entenderlo, el apóstol Pablo lo habla en 1 Corintios 3, del 1 al 4 inclusive. Sin embargo, hay términos que califican a cada una de las personas. Miren, los cristianos carnales son los que no permanecen en él. Los cristianos espirituales los que permanecen en él. Los cristianos espirituales son los que andan en novedad de vida. Los cristianos carnales los que andan según el hombre, antropos, el hombre natural. Y así, muchísimos. El andar. Los cristianos son los que andan en la luz. Los cristianos espirituales. Los cristianos carnales andan siendo de la luz como en tinieblas. ¿Se entiende? Ahora, hermanos, quiero decirle que hay una posibilidad de transición de que una persona carnal pueda rendirse al Señor y ser afectado por el poder del Espíritu Santo para ser una persona espiritual. Amén. Y eso se ve en las Escrituras. No hagas más a esto. No anden esto. Quítense de ustedes todo esto. Nos está pidiendo a nosotros. Versículo 17 dice: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, ¿cuál es? Conforme a todo lo anterior. Es ser imitadores de Dios, en amor, andar en la luz, agradarle al Señor. Entonces la voluntad de Dios en todo ese contexto es nuestra santificación. Es más claro imposible. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. El vino lleva al desenfreno, hablo con el alcoholismo ya en el sentido, o con la persona que bebe ya demasiado, y lo controla a esa persona. Lo estimula a hacer cosas que tal vez estando bien no las haría. Y dice cosas, ¿no? Y también se confiesa. De paso, hace todo un cóctel. Pero acá habla en el sentido negativo. Disolución, discordia, disensión. Forma negativa. No os embriaguéis con vino. Forma positiva. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenados por el Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso el ideal divino, el ideal de Dios, ¿qué es? Sed llenos del Espíritu Santo. El ideal divino, hablo del ideal cristiano, es un cristiano lleno del Espíritu. ¿Cuánto queremos ser llenos del Espíritu acá? Y queremos seguir siendo llenados. Tal vez pensás que es algo mucho más fuerte, o tipo, como decía hoy, como los cuáqueros, con un poco movimiento, ¿no? Pero tiene que ver con rendirte a la palabra, con humillarte a lo que el Señor quiere. ¿Cómo vamos a saber su voluntad si no sabemos a dónde vamos? Pero acá está explícito, se ve bien, con la voluntad del Señor, ¿cuál es? Apartarte de esto, limpiate de toda contaminación, no te enganches en conversaciones, no seas como uno de ellos, porque Dios es amor, pero es luz, y ante Él nada se oculta, saca a la superficie todo lo que es tiniebla, y si te limpias vas a tener galardón y recompensa. Y si no te limpias, te va a caracterizar una conducta muy parecida, aunque salvo, sin fruto, porque habla de estériles. ¿Se entendió? Entonces, antes bien, sed lleno del Espíritu. Miré lo que pasa, los resultados de ser lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros, hermanos, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracia por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Todos debemos someternos los unos a los otros en el temor de Cristo. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros puede tirar una piedra. Porque todos nosotros somos frágiles y débiles. Sin el poder del Espíritu Santo, nadie lo puede lograr. Nadie, nadie. Dios ha puesto el hombre nuevo en nosotros para que pensemos conforme a su escritura. Para que nuestras emociones sean de acuerdo a su voluntad, sintamos lo que Él siente. Y para que nuestra voluntad ande conforme como Él quiere que caminemos. Acuérdense que Jesús dijo: yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que oigo de mi Padre, eso hago. Juan 5:30. Pero en el Salmo 46 dice: me preparaste cuerpo. Y en el rollo está escrito de mí: vengo a hacer tu voluntad. Hacer de hacer, la parte práctica. Vengo de ir, hacer. Entre el ir y el hacer hay un ser con ese. Vengo a hacer tu voluntad. Iré a donde quieras que vaya. Seré lo que quieres que sea.
haré lo que quieres que yo haga. El final lo sabemos. ¿A dónde fue Jesús? A la cruz. El principio lo tenemos. Dios se hizo. ¿Y el del medio cuál es? Entre ir y hacer. ¿Qué fue él? La humillación. La humillación. Lo menospreciaron, lo vituperaron, lo pisaron como una rosa, como cantamos. Los vituperios. Como un profeta que no tiene importancia. Sufrido en todo padecimiento, pero mostró en todo tiempo dependencia. El mayor ejemplo, escuchen, es Jesucristo. Por ejemplo, las personas, el Espíritu Santo venía sobre ellos. ¿Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo, sí o no? Más allá que era Dios, para mostrarnos ejemplo. ¿Sobre Zacarías vino el Espíritu Santo, sí o no? ¿Sobre Elizabeth vino? ¿Sobre María también vino? ¿Sobre los apóstoles vino el Espíritu Santo también? Porque nos dice en Hechos 2. O sea, que nosotros podemos también vivir esta vida de que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Explico. El Espíritu Santo está en nosotros al momento de creer y ser salvos. Pero eso no garantiza que esté sobre nosotros si no dependemos de Él. ¿Qué hacía Jesús en la tercera o cuarta vigilia? 3 a.m. ¿Por qué? Si era Dios. ¿En quién? ¿En qué? Sí, pero ¿por qué si era Dios? Porque en su humanidad Él está mostrándonos ejemplo. Porque aprendió obediencia siendo hijo. Cuando entró en la experiencia humana, ¿tuvo hambre? ¿Tuvo sed? ¿Tuvo cansancio? Bien, entonces sus padecimientos fueron reales. Pero dependió de Dios todo el tiempo para hacer su voluntad. Porque Él dijo, yo no vengo a hacer la mía, vengo a hacer la del Padre. Pasamos a la tercera persona. El Espíritu Santo o Espíritu de Dios. Nunca se revela el nombre del Espíritu. Ustedes van a encontrar Espíritu Santo y Espíritu de Dios. No es como Dios Padre o Yahvé, o aún hablando de Jesús, Jesucristo, el Cristo. El Espíritu Santo se dice Espíritu Santo y Espíritu de Dios. ¿Qué vino a ser el Espíritu Santo? ¿A manifestarse Él, a revelarse Él? A revelar a Cristo y glorificarlo. ¿Y qué 3 condiciones tenemos para poder ser llenos? No contristar al Espíritu Santo, no apagarlo y andar en el Espíritu. Las 2 primeras son en cuanto al pecado y la tercera es de rendición y positiva. Los que tienen el Espíritu Santo en y sobre ellos, los que no tienen el Espíritu Santo sobre ellos, aunque está en, son vidas infructuosas. Por eso los que son espirituales avanzan y maduran, porque se ven hacia la palabra y tratan de no mirar a los otros, sino mirarse delante de Dios en su vida, para someterse los unos a los otros. Los que son carnales, puede haber una transición de que puedan ser en algún momento espirituales. Gloria a Dios. Los que son llenos y los que no lo son. ¿Vieron otro término? Espirituales y carnales. Puede haber una transición, más vale que sí. Es posible que los carnales lleguen a ser espirituales. Sucede en aquellos cristianos que toman de en serio honrar a Dios en su vivir cotidiano. O sea que puede haber una transición, sí, pero tiene que decir, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al encontrar paz, poder y bendición, al rendirnos delante de Dios y por confiar en su potencia, hermanos, de manera continua. El Espíritu Santo es la causa de toda espiritualidad. ¿Saben cuál es el propósito del Espíritu Santo? Revelar y glorificar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. ¿Y el fruto del Espíritu cuál es? Amor, gozo, paz. ¿Eso qué sería? La perfecta vida de obediencia que cantamos de Cristo. Que el Espíritu Santo puede hacer o manifestar en nuestras vidas, siempre y cuando seamos llenos de Él. Ser lleno del Espíritu Santo es tener el Espíritu Santo cumpliendo en nosotros todo lo que Dios propuso que hiciera cuando nos dio el Espíritu Santo. O sea, dejarle hacer el Espíritu Santo el ministerio que debe hacer. ¿Qué pasa cuando un hermano peca
y no confiesa el pecado, viene a cantar como si nada. A mí me puede mentir, sí, es verdad. A ustedes también. Pero a Dios no. Y sigue cargando el pecado. Y puede estar acá sentado, que no se ha dado cuenta. Es el momento que confieses tus pecados delante de Dios. O tal vez te pensás que sos muy bueno. Yo a la mañana confesé los míos, no los tuyos. No estamos en el tiempo de Daniel, ¿eh? Señor, perdona el pecado de mi pueblo. No, porque esa oración era lineal. Hoy la oración es vertical. Jesús le dijo a la samaritana, llegará la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en Jerusalén. ¿Eso dijo? ¿Qué les parece? Te dio una boca el Señor, te dio un corazón. No, yo, en lenguaje de señas, bueno, enseña, lo que sea. Todo por palabra, lo que estás pensando al Señor. Sino que piensan que solamente los que hablan somos salvos, no. Hay mucha gente que es hipocúsica y ha conocido al Señor. Diana Kelly, una amiga mía de Buenos Aires, les predica al Señor y confiesan igual. Nadie se salva en esto, porque quieren ser limpios sus corazones. Niños y adolescentes viven afectados por el poder del Espíritu Santo. Queremos ser llenos de ti, Señor. Amén. Ahora, no es recibir más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo tome más de nosotros. Eso es lo que hablé hoy, o más de mí. Es un comando pasivo. A ver, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces pareciera como que solamente recae en nosotros. No, es el Espíritu Santo que hace esto en nuestras vidas. ¿Qué parte nos involucra a nosotros? Permitir, de vuelta, presentarnos delante de Él, que requiere humillación. Y eso no es fácil. No es decir, sí, Señor, me rindo. No, tenés que tener un tiempo con el Señor. Es el grande, es el creador. Tener temor a Dios. El bautismo del Espíritu Santo es que pertenezco al cuerpo de Cristo, y la llenura del Espíritu Santo, que mi cuerpo pertenece a Cristo. Las tres condiciones necesarias para obtenerlo, la número 1 es no contristéis al Espíritu Santo. Contristar es entristecer al Espíritu Santo. Ya sé, todo pecado entristece, sí, pero está hablando de un pecado puntual que tenés que confesar y tomar Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. La limpieza cotidiana, ¿cómo se hace? ¿Cómo la hace? Estás cargando hace meses los pecados. Hermanos, tenemos el beneficio de que Cristo murió, pero fue sepultado y resucitó y está a la diestra de Dios. Y ya se sentó en cuanto a su obra consumada en la cruz. Ahora se levantó porque está como sacerdote, intercede a favor de los pecadores. Y le dije una vez que discriminen la palabra de ofrenda y sacrificio. A favor de nosotros en la cruz. Al pecado para la santificación. Murió por nosotros, pero al pecado para que podamos a través de Él poder santificarnos. Por eso el apóstol inclina. Si es que aprendiste y así a Cristo, andad en Él. Andad como Él anduvo. ¿Por qué piensan que dice eso? Porque a ellos le tocó de cerca el saber de la experiencia de su maestro, que después no era solamente su maestro. No era un simple profeta que muchos esperaban señales, pero dije maravilla. Hacete una, dale, y te creeremos. Y después no creían nada, con todas las señales que hizo. Muchos incrédulos. Dios ha transformado nuestras vidas y nadie va a sacar esa certeza. Dios te dio salvación a través de la obra de Cristo y nadie te va a sacar. Pero sí puede ser que te encuentres en un tramo de tu vida donde nunca experimentaste el poder del Espíritu Santo y te estás siendo engañado acá. Puedes ser engañado acá en tus pensamientos, pensar que estás bien y no estamos bien. Primera de Juan 1:9. Confesar. La única condición para limpieza, restauración, comunión es confesar. No es pedir perdón, confesar. Decir lo mismo. Reconoce. No escondas. No encubramos, sino que enfrentemos. No esquivemos. Seamos honestos ante Dios y veamos el pecado como Dios lo ve, porque Dios odia el pecado. Primera pregunta, mirando a nuestro interior, ¿estoy limpio y preparado para el uso de mi Señor? ¿Hay en mi vida algún pecado sin confesar? La primera condición es no entristecer al Espíritu Santo. La segunda es no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué es apagar al Espíritu Santo? Ojo, aclaro, el Espíritu Santo cuando se dice que se apaga no es que se va de nuestra vida. Está hablando que la acción que Él vino a hacer en nosotros no lo estamos dejando hacer porque nuestro pecado no está siendo confesado delante de Dios. ¿Lo están entendiendo? Entonces, Él convence, dice, este pecado, y nosotros somos negacionistas puros.
No hay nada. Vivimos liviano y el Espíritu Santo sigue este pecado. No estás bien, no estás limpio delante de Dios. Y si confesamos, Cristo ya nos perdonó en la cruz, nos limpia, entonces nuestra conciencia puede andar con tranquilidad, porque fue manifiesto a través de la luz, porque Dios es amor y queremos imitar a Dios como hijos amados. Y la luz saca afuera, porque es justicia, bondad, rectitud, y a Dios le agrada eso. A Dios le agrada eso. Decirle no a Dios es rebelión. La independencia. Entonces acá es al revés. ¿Cómo hacemos para no apagar al Espíritu? Rendirnos, decir sí a Dios, una total disposición a hacer la voluntad de Dios. Lo que sea, como sea y cuando sea. Pregunta, mirándonos hacia nuestro interior. ¿Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? No importa lo que sea. O insisto en hacer la mía, mi propio camino, y en hacer lo que yo quiero. Y tal vez pensemos que muchas circunstancias nos pasan porque somos mejores. No, Dios te está llamando, no te diste cuenta. Y hay dificultades que nos pasan en esta vida porque Dios te está llamando y tu corazón está duro como una piedra. Esclerocardia se llama eso. Corazón es duro. Es interesante. ¿Por qué el Señor dice que de ahí, nosotros hablamos del músculo, hablo de todo lo que hay? ¿Sentiste por Cristo? ¿Late tu corazón por el Señor? ¿Hay pasión por el Señor? Si se ha apagado porque hay pecado que no ha sido confesado. Pero hay posibilidad de restaurarla. Tenés que confesar, la única condición que Él te pide. Tercer condición para terminar. Andad por el Espíritu o andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 es el versículo que más fuerte es sobre esto. Andad en el Espíritu y no satisfagáis lo deseo de la carne. Es difícil esa palabra. No satisfacer es como que no darle a comer de forma completa. No cumplas con los deseos de la carne, se podría decir de otra manera. ¿Qué hacemos si andamos en el Espíritu? No le damos rienda suelta a las concupiscencias y al pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Haciendo estas cosas, estamos dentro de la voluntad de Dios que Él quiere, que es el ideal de Dios, es el cristiano lleno del Espíritu. O sea que un cristiano no puede ser lleno del Espíritu si está el Espíritu Santo contristado. Por eso hay cristianos que tienen el Espíritu contristado y no contristado. Hay cristianos que tienen el Espíritu Santo apagado y no apagado. ¿Lo están entendiendo? Y hay cristianos que andan en el Espíritu y no andan. En toda la evidencia bíblica. Depender es apoyarse, confiar, aferrarse, tener a Dios como tu suficiencia. Momento tras momento, ¿estoy luchando con mi propia fuerza? ¿Y tratando de hacer la mía o la cosa a mi manera? ¿O yo solo? ¿O estoy dependiendo del Señor como Él quiere? No os embriaguéis con vino, es un ejemplo que da, en el cual hay disolución. En forma positiva, así como el vino controla a esas personas para hacer cosas malas, ustedes en forma positiva sean controlados de manera total, integral, pensamiento, emociones y voluntad, por el Espíritu Santo. Y cantaremos, alabaremos con gozo nuestros corazones y nos someteremos los unos a los otros, porque entenderemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta.